entrevistado, ya lo habíamos anticipado, destacado economista, director de empresa, socio de eConsult, con importantes puestos en el Consejo Fiscal en su momento. Hoy día integrando el comando económico el comando en el área económica, en realidad, de la candidatura de Evelyn Matei. Gonzalo Sangüesa nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Gonzalo, buenos días. La Carola. Hola, ¿cómo estás, Carola? Yo fui ayudante tuya el año 1, no sé si tú te acuerdas. Lo recuerdo yo con perfectamente. González. Grande recuerdo, Carola. Lo recuerdo. La Carola está con nosotros en la conducción de Más que Número y vamos a aprovechar de hacerte hartas preguntas, Gonzalo, por supuesto, en materia económica, los desafíos que enfrenta el país, pero también cruzar un poco con la política, ya que estás en el comando de Evelyn Matei. ¿Por qué decidiste sumarte al comando o al equipo de trabajo? Sí, mira, yo creo que Chile está en una situación muy especial. El tema de la delincuencia, ¿no es cierto?, el crimen organizado, no lo habíamos visto nunca antes. Y también el estancamiento económico. Yo escribí hace 2 años un artículo que se llamaba, ¿no es cierto?, La década perdida. No crecía el ingreso per cápita, no crecía la inversión, no se generaban empleo. Y por lo tanto, esta invitación de Evelyn Matei a trabajar en el comando, ¿no es cierto?, en el equipo de ella, para tratar de resolver los problemas que tiene Chile. Ella es una gran líder, tiene un tremendo conocimiento del Estado. Por lo tanto, es muy desafiante para uno como economista plantear soluciones cuando su jefa es una persona que sabe tanto de los problemas que tienen los chilenos y de cómo funciona el Estado. Así que me encantó la invitación y estoy feliz trabajando en el comando. Entretenido. Oye, Gonzalo, se habla de esta década perdida. Yo quisiera saber tu opinión o qué es lo que piensas tú en cuanto a cuál fue el impacto, ¿cierto?, de esta reforma tributaria que se hizo por ahí por el 2014 y que muchos pensamos que en gran medida es el responsable de este bajón en la inversión y por lo tanto del crecimiento y de la productividad. Otros dicen que no impacta tanto. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos? A ver, cuando uno compara el 2004 con el 2014, la economía crecía cerca del 4,5% y la inversión crecía 10% por año. Y resulta que a partir del 2014, 2015, que se hace la reforma tributaria, se hicieron reformas laborales, se sacó al sector privado de la educación porque al final lucro, es decir, una serie de medidas que lo que produjeron en su conjunto es que la economía chilena creciera al 2%, lo cual no alcanza, ¿no es cierto?, para que la gente sienta que mejora su bienestar, y la inversión creciera prácticamente 1% por año. Entonces, es muy difícil argumentar hoy día de que esas políticas no tuvieron esos impactos, porque no son ya efectos transitorios, no son ciclos, sino que es un efecto de largo plazo. Y sin duda, cuando tú tienes una tasa de impuesto de 27%, y el promedio de los países de la OCDE tiene 23%, 4 puntos menos, es muy difícil para una empresa chilena, grande, mediana y pequeña, competir en el contexto internacional. Porque al final los impuestos son un costo para las empresas. Y si tú tienes un costo que es 4 puntos más alto que el promedio, obviamente tú no puedes competir. Entonces, sin lugar a duda, y hay muchos estudios que muestran que el aumento en la tasa de impuestos afecta a la inversión, afecta el crecimiento y lo más importante para la gente, si no hay inversión, no hay crecimiento del empleo. Entonces, no hay pega, claro. Exactamente. Claro. Y la consecuencia que hemos tenido es que hay muy poca generación de empleo. De hecho, el último mes se generaron 141 empleos. Entonces, yo creo que a esta altura, ¿no es cierto?, después de 10 años del experimento que se hizo de cambiar sustancialmente la estructura de la economía en materia tributaria, en materia laboral, en materia de participación del sector privado, cuestionamiento de los tratados de libre comercio, etcétera, yo creo que los resultados son bastante claros. Ahora, hablemos de impuestos. Dentro de la propuesta de Evelyn Matei está la idea, y es quizás uno de los puntos más interesantes que podríamos conversar, de reducir el impuesto corporativo del 27% a un 18% en un plazo de 10 años, ¿correcto? Avanzando de forma gradual, obviamente incondicionada a las metas de crecimiento. ¿Qué impacto podría tener esta medida eventualmente en crecimiento de inversión en nuestro país? A ver, lo que vamos a hacer inmediatamente es bajar la tasa de impuesto del 27 al 23. ¿Al 23? Al 23. Perfecto. Eso va a ser en forma inmediata. ¿Para qué? Para que las empresas chilenas por lo menos tengan la misma carga tributaria que el resto de los países de la OCDE, con los que siempre nos estamos comparando y con los que siempre estamos compitiendo, porque la economía chilena es muy abierta al comercio internacional, tanto en el sector exportador como las importaciones que compiten con productos nacionales. Entonces, por lo menos que igualar la cancha de las empresas chilenas con las del resto del mundo. Eso lo vamos a hacer el día 1. La convergencia al 18, que obviamente daría un gran impulso a la inversión, tiene que ver más con la posibilidad de generar recursos fiscales a través del crecimiento económico
que permitan ir haciendo esa reducción al 18. Pero el día 1 vamos a reducir la tasa de impuestos de 27 a 23 y para las pymes de 12,5 a 10%. Eso inmediatamente. ¿Y inmediatamente. es viable fiscalmente? Porque esa es la discusión que podían plantear desde algunos sectores, digamos. Sí, efectivamente, las cuentas fiscales, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, están bien estrechas. Por lo tanto, es un desafío bajar impuestos sin generar un desequilibrio fiscal. Y para eso lo que vamos a hacer es reducir el gasto en aquellas materias que no sean los programas sociales, obviamente, pero hay excesos de gasto, los tenemos bien identificados y uno puede, a través del mayor crecimiento que genera la baja de impuestos y otras medidas muy importantes, tenemos todo un paquete de medidas que tiene que ver con la permisología. Nosotros tenemos identificado, hay más de 100.000 millones de dólares en proyectos de inversión en alguna parte del proceso aprobatorio. Y vamos a tener mucho foco en sacar esos proyectos adelante. Entonces, resolviendo los problemas de permisología, dándole un impulso a la inversión, más aumentando la competitividad de las empresas a través de bajar impuestos, todo eso nos va a dar más crecimiento económico, nos va a dar más empleo, porque una de las metas que tiene el programa de la candidata Matei es generar 1 millón de empleos. Ese dinamismo de la economía va a generar más ingresos tributarios. Entonces, una parte va a ser con más ingresos tributarios del propio crecimiento y otra parte va a ser básicamente siendo más eficientes en el gasto fiscal, siendo más austeros. Gonzalo, y respecto del la mayor recaudación, en el fondo, es como raro pensar para la persona que nos escucha, ¿cierto?, que si yo bajo los impuestos voy a recaudar más, ¿cierto? Lo que uno siempre dice es que tú puedes cobrar mucho más impuestos, pero con este impuesto que te ahoga, que es lo que tú estás diciendo, tú vas a producir cero y por lo tanto vas a recaudar cero. ¿Tienen ustedes alguna estimación de cuánto te va a impulsar el PIB y por lo tanto los empleos y el trabajo y el crecimiento en la medida que yo recorto impuestos por esta cosa de impulsar la actividad que tú dices? Porque hay distintas visiones de esto. Sí, lo que nosotros hemos calculado es que más o menos la rebaja de impuestos cuesta aproximadamente 0,5-0,6% del Producto Interno Bruto. Bajar de 27 a 23, la mitad de eso lo vamos a recuperar con mayor crecimiento económico. Eso nos debería dar un punto y medio más de crecimiento económico y con eso, ¿no es cierto?, vamos a recuperar la mitad de los impuestos que vamos a bajar. Entonces, la gente tiene que entender, porque efectivamente, si uno baja los impuestos y tiene un impacto en la inversión puede ser muy alto, hay distintas elasticidades, pero puede ser muy alto el impacto en la inversión y tiene impacto en el crecimiento económico, uno recauda más. No alcanza a recaudar todo lo que baja el impuesto. La otra parte tiene que ser con mayor eficiencia en el gasto fiscal. Hay otra propuesta bien interesante en cuanto a congelar las contribuciones. Hay otros candidatos, y lo quiero llevar a comparar justamente, que plantean eliminar las contribuciones. A ver, yo creo que las contribuciones es un monto bien significativo de ingresos tributarios. Uno tiene que elegir cuáles son las medidas que van a tener más impacto económico. En nuestra opinión, reducir el impuesto a las empresas, tanto a las grandes empresas como a las pymes, tiene un efecto directo sobre la competitividad de las empresas, sobre la inversión, el crecimiento y el empleo. No vemos ese efecto en bajar las contribuciones. Ya, perfecto. ¿Carola? Perfecto. Sí, y otra pregunta, Gonzalo. Tú estás hablando de aumentar empleos, ¿cierto? Yo también creo que es que hoy día estoy media preguntona, pero hay gente que habla de aumentar empleos, y yo me acuerdo que hace 2 campañas presidenciales atrás se hablaba y se hacía hincapié que lo importante es generar nuevos empleos, ¿cierto? Una cosa es recuperar lo perdido y otra cosa es generar lo que se tenía antes, cuando teníamos una buena capacidad de crecimiento. Entonces me imagino que ustedes están hablando de generar nuevos empleos, ¿cierto? Y eso pasaría ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Van a ir atrás en esta cosa de las 40 horas? ¿O simplemente lo están viendo que esto es mediante más crecimiento y más inversión impulsado por la rebaja tributaria? Tú tienes razón. Cuando nosotros hablamos de 1 millón de empleos, para recuperar los empleos pre-pandemia y pre-estallido social, son más o menos 250.000, 300.000 empleos. Por lo tanto, estamos hablando de generar 700.000 nuevos empleos. Okay. El primer factor detrás del crecimiento del empleo es la inversión. Si no hay inversión, no hay demanda por trabajo, porque la inversión genera mucha demanda por trabajo, genera más actividad económica y genera más empleos. Pero también vamos a tener que generar subsidios.
Acá lo que vamos a hacer, esto que se conoce como los impuestos negativos, que es que incentivar a la gente a salir a trabajar formalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que en la medida, dependiendo del ingreso de la persona, uno le va contribuyendo con ingresos fiscales directamente. Porque hoy día tenemos, por ejemplo, 700 programas sociales. Muchos de esos programas sociales, el costo administrativo es más alto que el beneficio que recibe la persona. Tenemos además muchos subsidios, bono mujer, subsidio para los jóvenes. Entonces, vamos a revisar toda esa estructura de subsidios, vamos a revisar todos estos programas sociales y vamos a entregar un ingreso directo para la gente que está trabajando, de tal manera de que pueda mejorar su ingreso laboral a través de este subsidio, que va a ser obviamente decreciente a medida que van aumentando sus ingresos. Entonces, hay políticas enfocadas en que haya más demanda por trabajo a través de crecimiento, de inversión, y también en que haya más oferta de trabajo a través de compensar el ingreso o aumentar el ingreso que reciben del trabajo las personas que se van formalizando. También una cosa que tenemos contemplada en el programa son las mujeres y los jóvenes. Entonces vamos a tener mucho foco también en facilitar el trabajo formal de las mujeres, con subsidios directos en una etapa de estamos pensando durante 6 meses. ¿Como un IFE? Una especie de eso, ¿no es cierto?, que es darle un ingreso por 6 meses para que ella pueda, ¿no es cierto?, hacer la transición de entrar al mundo del trabajo y tener un empleo formal. ¿Y el proyecto Sala Cuna? El proyecto Sala Cuna, nosotros creemos que hay que reformular bastantes cosas de ese proyecto Sala Cuna, pero sin duda en los montos, en que pueda haber prestadores con lucro dando los beneficios. También el tema, digamos, principalmente tiene que ver también con los montos. Carola. Oye, Gonzalo, y otra parte, ya que estábamos hablando de la inversión, el crecimiento, el empleo, ¿cierto? Ese es como el orden. Me imagino yo que ustedes tendrán una manera o estarán mirando la manera en cómo nos enfocamos en la seguridad, ¿cierto? Hay que pensar que la seguridad ha sido súper importante y ha golpeado mucho la actividad económica. Por ejemplo, los malls nunca más cerraron tarde, nunca más funcionó el tercer turno, ¿cierto?, de los restaurantes, de los centros comerciales. ¿Cómo lo hacemos para reactivar esta vida nocturna que finalmente es consumo, finalmente es empleo y finalmente es crecimiento también? ¿Qué vamos a hacer por el lado de la seguridad? Sí, mira, tú tienes toda la razón, Carola. Nada de lo que yo he dicho va a ser posible si no recuperamos el país. Hoy día la gente, ¿no es cierto?, cambia su conducta. Mucha gente no sale a trabajar porque tiene que salir temprano, llega tarde, no se atreve a salir a trabajar porque la salta cuando va a tomar el Transantiago. Los negocios también cierran más temprano o muchas actividades empiezan a desaparecer. Entonces, efectivamente, necesitamos recuperar el país. El programa de la candidata Matei tiene un foco muy fuerte en combatir el crimen organizado. Ahí hay un plan de inversión muy grande, inicial, de 2.500 millones de dólares para aumentar dotación, para aumentar equipo, para aumentar tecnología. Ahí tenemos el programa de aumentar las cárceles. Está esto que se ha hablado mucho, pero nosotros lo vamos a hacer rápidamente, es que a los líderes de las bandas criminales hay que tenerlos más aislados en cárceles de más alta seguridad y que no sigan operando desde la cárcel. Lo que vemos hoy día es que estos delincuentes entran a la cárcel y siguen operando desde la cárcel. Bueno, hay buenos modelos como el italiano, por ejemplo, que lograron resolver ese problema y aislar a los líderes criminales, quitarle todos sus bienes de tal manera que no puedan seguir operando. Entonces, tenemos en el programa varias medidas enfocadas en 2 temas, en el crimen organizado y en el control de las fronteras, que las 2 cosas están muy relacionadas. Todos hemos visto cómo se cometen crímenes hoy día en Chile y salen, ¿no es cierto?, por la frontera, como Pedro por su casa, digamos. Bueno, hay un plan, ese plan de la frontera involucra, obviamente, tecnología, inversión importante en tecnología, porque ustedes conocen el norte, las fronteras son enormes, digamos. Entonces eso está contemplado en el plan, para eso están los recursos. La candidata Matei ha dicho que va a poner todos los recursos necesarios, y yo diría, como dijo Draghi una vez en Europa cuando fue la crisis europea, y van a ser suficientes, porque ahí hay un gran desafío para Chile. Si no logramos recuperar la seguridad, si no logramos recuperar que las familias se sientan tranquilas, que pueden salir a trabajar, que sus hijos pueden salir a estudiar, que pueden salir a carretear sin que les pase nada, no vamos a resolver el problema económico.
Estamos con Gonzalo Sangüesa, miembro del equipo económico de Belín Matei, y hoy día respondiendo a un montón de preguntas justamente a propósito de las propuestas. Gonzalo es un destacado economista, fue presidente del Consejo Fiscal Autónomo y ha advertido en varias entrevistas, incluso acá en el programa, No, Gonzalo. Fui miembro del Consejo Fiscal Miembro Autónomo. del Consejo Fiscal Autónomo. Qué bueno. Sí, pues, y hemos hablado mucho sobre el gasto fiscal y sobre la deuda pública, con todas las advertencias que tú has señalado a propósito de lo mismo. Y quería preguntarte, ¿cómo ves hoy día o cómo se va a encontrar la billetera fiscal, las cuentas públicas, el próximo gobierno que asume? ¿Qué desafíos enfrenta en ese sentido, en esa materia? A ver, lo que hemos visto es que este gobierno prácticamente utilizó todas las holguras que quedaban. De hecho, se habla de las holguras negativas, es decir, como que los ingresos proyectados son menores que los gastos proyectados. Eso se llama una holgura negativa. Se va a entrar con deuda el próximo gobierno, con una deuda, o sea, no deuda, sin caja en el fondo. Sin caja y con gastos comprometidos ya para los próximos 4 años que son mayores que los ingresos que el propio gobierno proyecta. Yo esto no lo había visto nunca. Además, este gobierno gastó en forma importante los ahorros. Nosotros tenemos un fondo de estabilización económica y social, que es como nuestra reserva. El FES. Es como, ¿no es cierto? Son los activos del tesoro en el fondo. El colchoncito que tiene el exactamente, país. Exactamente. Ahorros. Y eso prácticamente se lo gastó este gobierno, queda muy poco. Entonces, la situación fiscal es bien compleja para los próximos 4 años, que es el próximo periodo presidencial. Por lo tanto, tenemos que rápidamente generar más empleo y más crecimiento económico para que haya más recursos fiscales. Esa es la única forma en que uno genera recursos fiscales permanentes. Pero eso de entrada no se va a poder hacer. Para eso hay que gobernar se va a poder hacer, porque como te decía, si yo bajo rápidamente los impuestos y por otro lado los proyectos están ahí, porque no es que tienen que pensar en cuáles son los proyectos mineros están ahí. En todos los sectores económicos hay 100.000 millones de dólares en proyectos. Si logramos, porque una de las propuestas que tiene la candidata Matei es tener una oficina en La Moneda, desde la presidencia, monitoreando las aprobaciones de estos proyectos, de tal manera cuando se produzca un cuello de botella, pero cuando uno habla con las empresas, le dice, mira, de repente quedo parado en alguna repartición pública, estoy meses parado y no puedo seguir avanzando. Bueno, a veces es porque esa repartición pública no tiene capacidad, porque tiene muchos proyectos. Otras veces será ineficiencia, pero si uno va y ve qué es lo que está pasando, y ahí es la ventaja de la candidata Matei. Ella conoce el Estado, ella sabe cómo se manejan las cosas dentro del Estado, entonces va a poder destrabar rápidamente los proyectos. Si yo destrabo estos proyectos, puedo generar rápidamente un mayor crecimiento. Y la economía es como esos autos que uno empujaba, ¿no es cierto? Uno lo empuja y cuando parte anda solo. Bueno, con la economía chilena es lo mismo. Tenemos que darle un empujón rápido en el momento cero, con la permisología, con los impuestos, para que parte este auto. Una vez que parte, va a empezar a andar solo y vamos a generar más recursos fiscales. Y por otro lado, vamos a tener que rápidamente aplicar las medidas de austeridad. Chile no es un país rico, por lo tanto el Estado tiene que ser muy cuidadoso en el gasto de los ingresos tributarios que recibe. Y ahí tenemos varias medidas también bien focalizadas. Entonces, con más crecimiento, más recaudación de impuestos, con más eficiencia del gasto, menos, para poder equilibrar estas cuentas fiscales que, como decía yo, están bien desafiantes para el próximo gobierno. Pero nosotros tenemos muy claro, así como tenemos que combatir el crimen organizado, y esa es la primera medida que vamos a tener que hacer, tenemos que mantener siempre la solvencia fiscal. Si nosotros perdemos esa ancla que ha tenido la economía chilena ha tenido 2 anclas, inflación baja con el Banco Central autónomo y cuentas fiscales que eran bastante ordenadas hasta este gobierno. Exactamente. Oye, y yo me acuerdo que Piñera 2, un poco antes del estallido, ¿cierto? Cuando ya el programa de gobierno básicamente no siguió corriendo, José Ramón Valente, el ministro de Economía, tenía un proyecto bien bonito que se llamaba GPS, que en el fondo estaba investigando y estaba buscando la duplicidad de funciones del Estado o la duplicidad de leyes que precisamente había que ir derogando o ir eliminando para hacer todo esto que tú acabas de explicar más rápido, para poder invertir más rápido. ¿Están ustedes, no sé, piensan recuperar ese trabajo, van a hacer algo parecido? Porque había sido un trabajo bien dedicado, digamos. Sí, efectivamente, esa administración tuvo bastante foco en identificar los grandes proyectos de inversión y buscar, ¿no es cierto?, la forma de ir destrabando todas las
reducir plazos, Sí. estaban como muy enfocados Pero en mira, eso. lo que nosotros vamos a hacer es, porque están las leyes, los reglamentos, las guías. Nosotros Ujú. vamos el día cero a eliminar todas aquellas guías y reglamentos. Primero, que no cumplen con la ley, porque algunas se exceden. Segundo, las que no tienen su texto técnico. Si yo tengo una guía que no tiene un sustento técnico y es porque es el gusto de la autoridad de ese momento, también las vamos a Claro. eliminar. Y Muy vamos bien. a racionalizar, ¿no es cierto?, a revisar todas esas de tal manera que tengan sentido económico. En la medida que tengan sentido, las vamos a mantener o modificar, y si no, las vamos a eliminar. Entonces, primero, eliminar una gran cantidad de regulación que no está cumpliendo ningún rol. Después, terminar con la discrecionalidad. Una de las cosas que se quejan mucho las empresas es que hay mucha discrecionalidad de los reguladores y de los fiscalizadores. Entonces, también tenemos que tener normas claras de tal manera de que no haya discrecionalidad, que uno sepa cuando parte un proyecto cuáles son las reglas que uno va a enfrentar. Y si uno cumple esas reglas, bueno, entonces el proyecto tiene que avanzar. Por lo tanto, efectivamente, tenemos mucho que hacer en materia de permisología, en la medida que, y por eso la candidata Matei se ha preocupado de tener una coalición amplia para tener una gran mayoría en el Congreso que le permita también modificar las leyes, porque muchas de estas cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de impacto ambiental, muchas de estas cosas van a ser cambios legales y se va a requerir esa gran mayoría, porque uno puede tener todas las ganas, toda la intención, pero en algunas cosas, si no tiene el apoyo legislativo, no se van a poder hacer. En cuanto a la propuesta del sueldo mínimo, hemos escuchado algunas, particularmente de Janet Jara, de elevar el sueldo mínimo a 750.000 pesos mensuales. ¿Usted ve viable esa opción? A ver, ya se ha aumentado significativamente el sueldo mínimo y lo que estamos viendo es que el empleo de los jóvenes, que son los que más se afectan, está cerca del 25%, que el empleo de las mujeres está cerca del 10% y que el empleo de todos los chilenos está cerca del 9%. Entonces, cuando uno ya hizo una política y ve el resultado negativo, ve que durante 12 meses la economía creció 3% y el empleo creció en 141 empleos. O sea, ¿cómo vamos a seguir cometiendo el mismo error? Si queremos mejorar el salario, y esto es bien importante, nosotros entendemos que a veces la productividad o lo que puede pagar una empresa no puede ser suficiente para el trabajador. Y lo que vamos a hacer es tomar toda esta plata de los subsidios, toda la plata que tiene que ver con estos proyectos sociales mal evaluados y darle un suple, ¿no es cierto?, a ese trabajador directamente. De tal manera de que no pierda su empleo formal y pueda tener ese mayor ingreso. Pero si yo pongo la carga en la pyme, aumentando los sueldos ¿Ya cuánto mínimos, debería llegar ese suple? vamos, aquí veremos el programa. Están sacando los números. Exactamente. Pero 750.000 pesos, ¿le parece Imposible. ¿Ah? ¿Le parece posible? Llevar a todo el mundo a 750.000 pesos no me parece posible. Y hay un tema también, Gonzalo, que en el fondo están a las empresas obligándolas a pagar más, ¿cierto? Que eso protege al empleado, pero desprotege al desempleado. Y al mismo tiempo, por lo menos mi sensación es que si yo quisiera trabajar más de 40 horas, a mí no me dan permiso. Entonces, ¿cómo lo hago yo para poder generar más recursos que yo necesito para mi familia si no puedo trabajar más de 40 horas? Eso me parece como raro. ¿De qué manera podemos arreglar ese tema, digamos? A ver, ¿O puedo tener 2 trabajos de 40 horas? No sé. Me imagino que la gente en la radio se pregunta ese tipo de cosas. Mira, hay muchas cosas, pero hay cosas que no se pueden cambiar, ya son derechos adquiridos, va a ser muy difícil cambiar algunas cosas, pero lo que nos vamos a preocupar es de capacitar a la fuerza de trabajo, de que haya una capacitación continua. El CENSE en general está mal evaluado, entonces vamos a reformular el CENSE de tal manera de que sean programas de capacitación en función de las que las empresas necesitan hoy y no de lo que necesitaban hace 10 o 20 años. Entonces, aumentando la capacitación de nuestra fuerza de trabajo, dándole las herramientas del mundo digital, por ejemplo, que todos puedan manejarse en el mundo digital, eso va a aumentar la productividad de los trabajadores y eso va a permitir que aumenten los salarios. Porque es un aumento del salario de vida productividad. Exactamente. Y para aumentar la productividad necesariamente tenemos que capacitar a la fuerza de trabajo y tenemos los recursos del CENSE para ello. Muy bien, Gonzalo Sangüesa, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Pasamos por ya la cantidad infinita de temas. Lo vamos a volver a invitar de todas maneras. No, muchas gracias por la invitación. A medida que vayan afinando también esas propuestas, yo me imagino que están trabajando. ¿El ambiente en el comando? Muy bueno, porque como te decía, tenemos una gran líder. La Evelyn Matei es una mujer de un carácter fuerte,
conoce muy bien el Estado, entonces es muy desafiante trabajar con ella y realmente yo creo que ella tiene a Chile en el corazón, realmente a ella le mueven estos problemas de la criminalidad, de que no hay empleo. Para ella es muy duro cuando ve que el empleo en un año 141 empleos. Por lo tanto, para uno que está en el equipo, cuando tiene un líder así, realmente uno trabaja con mucho entusiasmo. Maravilloso, mucha suerte. Gracias, Gonzalo. No, gracias a ustedes por la invitación.